Bueno, continuamos este segundo día, martes, viendo el versículo 6 de Filipenses 3. Seguía Pablo dando su currículum y dice así: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quiere decir que Pablo, durante toda su vida, había observado escrupulosamente las demandas formales de la ley. O sea que él se había esforzado por no omitir ninguna de aquellas ordenanzas de la ley de Moisés. Y había tratado hasta fanáticamente de exterminar a todos los opositores al judaísmo. Y de hecho, ustedes se recuerdan en Hechos que cuenta cómo fue que Pablo fue fulminado por Dios prácticamente cuando él andaba exterminando a los cristianos, a los que estaban en contra, según él, del judaísmo. Entonces así fue como lo encontró Dios y lo llamó en una forma milagrosa. También dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué lindo esto. Todas las cosas que él había considerado como lo más importante en su vida, lo que tenía, lo que era. Era un hombre muy privilegiado en realidad porque había estudiado con los mejores maestros de la ley. Era alguien, como dijéramos en este tiempo, tenía doctorados y doctorados, y él era tan observante de la ley que eso lo hacía jactarse. Pero aquí dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo aquí deja a un lado el mérito humano a fin de recibir la gracia de Dios. Todo lo que él consideraba un activo, algo bueno y ventajas que él tenía, se convierte en algo sin valor para él, porque ya lo que tenía como ganancia para Pablo se convirtió en pérdida. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense que él, antes de esto, de haber sido llamado milagrosamente por Dios, ni siquiera creía en Cristo Jesús, y él perseguía a los que creían, a los que se habían vuelto a Cristo Jesús. Y continúa en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A Pablo, el conocimiento de Cristo Jesús encierra no solamente una comprensión intelectual, como puedes encontrar en este tiempo, en esta época. Muchos pueden ser incluso eruditos, entre comillas, en la Biblia, pero no, ese es un conocimiento y una comprensión intelectual. Y Pablo está diciendo, sino que tengo un conocimiento experimental que surge de su comunión personal con el Señor. Nada puede sustituir esto, nada. En contraste con su vida actual, todo lo anterior es basura, dice él, es decir, desechos que solo sirven para tirar a los perros. Así es tan drástico Pablo para decir todo lo que tenía en su currículum de ventaja anteriormente.
Y en el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que Pablo comprendió, el poder de la resurrección de Jesucristo. Y dice él, va a ser una bendición, un privilegio participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Por eso es que él ve como gozoso estar en la situación en la que está o todas las situaciones por las que ha pasado por seguir a Cristo. Si en alguna manera, dice, llegase a la resurrección de entre los muertos, él se considera indigno. Así nosotras podríamos ser indignas, pero Jesucristo en su gracia nos ha permitido soñar con esa resurrección cuando ya no estemos en este cuerpo. Conocer a Cristo no solamente significa experimentar el poder del Señor resucitado, sino también participar de sus padecimientos. Si en alguna manera llegase, dice Pablo, no es una expresión de duda, sino de profunda humildad y firme propósito. Y yo le agregaría de agradecimiento infinito porque por nosotras mismas no lo hubiésemos logrado si no fuera por la bendita gracia del Señor. Bueno, llegamos hasta aquí este martes. Soy Celina de Meléndez y continuamos estos días estudiando el capítulo 3 de la carta a los Filipenses.